van a hacer el examen a su suerte. Esperemos les vaya bien. Vamos a apurarnos nosotros, ¿vale, chicos? Entonces, voy a compartir la pantalla. El último día que estuvimos aquí, nos quedamos en la parte de moléculas. Estamos a punto de ver lo que eran las moléculas, si recuerdan. Vamos a retomar un poquito de eso y vamos a partir de ahí para ir explicando lo que son los enlaces, ¿vale? Porque eso es una pregunta clásica de examen. Entonces, a ver, vamos a expandir esto. Vamos a quitar esto de acá porque no me deja ver. Y listo. Bueno, entonces, muchachos, ¿alguien me puede ayudar con la definición de lo que era una molécula? Con sus propias palabras, no lo lean. Ahí está, pero vaya, me gustaría que alguien me dijera con sus propias palabras qué fue lo que entendió como molécula, muchachos. ¿Alguien me puede apoyar o agarramos una víctima? Igual, si gustan, pueden leerlo y después pues, decírmelo, ¿no? No hay problema. Eh, bueno, pues creo que las palabras clave son unión, unión y enlaces, ¿no? Enlaces covalentes. Y ya con eso se Exactamente, puede armar la definición. Pues es la unión de dos o más átomos. exactamente, así tal cual, José Manuel, ¿sale? Entonces, acuérdense que hemos visto hasta el momento átomos por separado, ¿no? O sea, hemos visto a los elementos químicos por separado y, bueno, con sus propiedades que tienen cada uno de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Pero no hemos visto como tal cómo es que estos átomos se van a unir y van a formar esto que se conocen como moléculas, ¿sale? Entonces, recuerden, una molécula es eso. Un átomo solito es un elemento ahí solito, ¿no? Literal. Una molécula es la unión de dos o más átomos, obviamente del mismo tipo de elemento o de diferente elemento, ¿no? Cuando tenemos moléculas de un mismo elemento, ya lo comentamos, ¿no? Como podría ser aquí en el caso del hidrógeno molecular, ¿no? Cuando uno toma la forma de catión y uno toma la forma de anión, ¿no? Y pueden juntarse para formar como tal un hidrógeno molecular, ¿no? Entonces sabemos que eso también es posible, igual para que no vayan a pensar que eso no es posible, ¿no? Bueno, vamos ya, esto ya lo habíamos comentado, ya hemos platicado acerca de esto, vimos algunos ejemplos también aquí de moléculas. Vamos a platicar entonces cómo es que se forman estas moléculas, ¿no? Cómo es que se forma un carácter iónico y cómo es que se forma un carácter aniónico, ¿no? Porque obviamente siempre que nosotros formamos una molécula debemos de tener una parte pues positiva y una parte negativa, ¿no? Que, bueno, van a como tal a unirse para pues entrar en una molécula neutra, ¿no? Recuerden que las moléculas, no siempre, pero se busca que la mayoría de las ocasiones sean neutras. ¿Cuándo no es neutra una molécula? Por ejemplo, cuando tenemos, ¿qué les gusta? Este ejemplo, un carbonato, ¿no? Un carbonato que tiene, por ejemplo, un número de oxidación final de -1, ¿no? Por ejemplo, este tendría un carácter aniónico, ¿no? Este no sería una molécula neutra, sería neutro si estuviera tal vez así, ¿no? Así estaría neutro, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Si tiene aquí un -1, pues significa que esto tiene un carácter aniónico, ¿no? Y que va a poder entrar en compuesto con otra molécula, ¿no? Que tenga un carácter catiónico en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de lo que dice aquí de iones. Recuerden que, bueno, entonces, para nosotros formar una molécula, nuestros átomos deben de convertirse en un carácter iónico, ¿no? Deben ionizarse, como se dice. Entonces, vamos a ver lo que dice. Dice que estos iones están formados por uno o varios átomos que tienen una carga neta positiva o negativa, ¿sí? Tengan en cuenta que no dicen que tienen cargas neutras, ¿sí? Porque cuando un átomo está neutro, ya no es ni un anión ni es un cation, ¿no? Simplemente es un átomo y tan, ¿vale? Entonces, en consecuencia podemos tener dos tipos, ¿no? Como les decía, aquí vamos a hablar primero de los cationes. Los cationes, recuerden que, bueno, van a ser los que van a tener un carácter positivo, ¿sí? Esto no lo olviden porque luego sí se los ponen, o sea, los ponen a identificar cationes y aniones, por ejemplo, de un compuesto ahí en su examen, y no se acuerdan quién era el positivo y quién era el negativo, ¿no? Acuérdense, cationes, positivo, aniones negativos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la molécula que está aquí a la derecha, vamos a relacionarlo un poquito con el radio atómico que ya platicamos la clase anterior, y por qué es que agarra este carácter catiónico, ¿no? ¿Cómo es que se convierte en una carga, o cómo es que toma una carga positiva, ¿no? Vamos a leer lo que dice. Dice que los cationes se van a formar cuando el átomo neutro, ¿sí? Pierde uno o varios de sus electrones. Ojo, pierde, ¿sí? Pierde varios o uno de sus electrones, ¿sí? En consecuencia, como dice ahí, son iones de carga neta positiva, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, observen, tenemos aquí el sodio, tenemos de este lado también este sodio, pero observen qué fue lo que pasó, que perdió un electrón, ¿no? Este sodio como tal perdió un electrón como tal que tenía. ¿De dónde lo perdió? Obviamente tiene que perderlo de su capa de valencia, chicos. Sí, recuerden que la capa que interacciona siempre, siempre, siempre en todos los compuestos va a ser esta capa que va a estar hasta el final, ¿sí? Es la capa más externa. Esta capa externa es la que puede entrar en compuesto con otros elementos, ¿sí? Recuerden que un electrón que esté, por ejemplo, en el orbital 1, en el orbital 2, no estamos hablando, por ejemplo,
En este caso del sodio, ¿no? Hablemos del sodio, que está en la familia 1A, ¿no? Digamos que, bueno, como tal, al estar en la familia 1A, pues puede ceder todos sus electrones que tiene ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso del cloro, ¿no? El caso del cloro que, bueno, sabemos que está en la familia 7A y que va a tener diferentes números de oxidación. Entonces, por ejemplo, un electrón que tenga el cloro en el nivel, o en el orbital 1, ¿no? O sea, más pegado a su núcleo, es a lo que voy. O sea, un electrón que esté, por ejemplo, este es el núcleo, ¿no? Y un electrón que esté dando vueltas por aquí, obviamente este no va a entrar en enlace, ¿no? O sea, este jamás, ¿no? Ni los que estén por acá, ni los que estén por acá. Los que van a entrar en enlace cuando se forma una molécula, cuando tenemos que hacer un compuesto, pues van a ser los electrones que estén orbitando en los últimos niveles, ¿no? En la capa de valencia, como ya lo habíamos comentado. ¿Esto qué provoca? Si se dan cuenta en la molécula de arriba, no está a propósito que esta partícula sea más grande que esta otra. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta tiene un diámetro mayor que esta otra, ¿sí? Bueno, un radio como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, el átomo de sodio cuando pierde como tal este electrón, ¿qué es lo que pasa? Que se va a reducir su radio atómico, chicos. ¿Por qué? Porque pierde un electrón de su capa de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar con la partícula? Se va a hacer más pequeña, ¿sí? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Vean, obsérvenlo, no le estoy mintiendo, ¿no? ¿Y qué otra cosa observan? Que este sodio ya no tiene un carácter neutro, ¿no? O sea, ya no va a tener un carácter neutro. Este sodio pasó a ser entonces un catión. ¿Por qué? Porque perdió un electrón, ¿sí? Entonces toma un carácter catiónico, ¿vale? Al contrario pasa, por ejemplo, con los aniones. Con los aniones, vamos a ver lo que dice ahí, sé que se forman cuando el átomo neutro gana, aquí gana, ¿no? Aquí gana como tal estos electrones. Gana uno o más electrones, ¿sí? En consecuencia, pues bueno, estos iones van a tener una carga neta negativa, ¿sí? Y aquí lo vemos, vean, por ejemplo, el caso del cloro, ¿no? Este cloro neutro, si se dan cuenta, aquí lo dice, átomo neutro, vamos a tener pues 17 protones y 17 electrones, ¿no? Recuerden que esta cantidad de protones y de electrones deriva de su número atómico, ¿sí? No se les va a olvidar este número atómico, es como, vaya, es el orden seriado que tiene como tal la tabla periódica, ¿sí? Igual este sodio, ¿sí? Pero por eso es que tiene 11 protones y 11 electrones, porque su número atómico es 11, ¿sí? Váyanse a su tabla periódica y véanla igual si no me creen. El cloro lo mismo, ¿no? El cloro va a tener un número de oxidación de ¿cuánto? De 10, digo número de oxidación, un número atómico de 17, ¿no? Entonces al tener número atómico de 17 vamos a tener 17 protones y por ende 17 electrones, ¿sí? Si a este cloro yo le añado un electrón, ¿no? O sea, como ya saben, ¿no? Al tener una electronegatividad alta, al tener un potencial de ionización alta, ¿qué es lo que va a provocar? Que bueno, es muy fácil que este cloro desprenda de sus electrones a otro elemento que tenga menos, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Este cloro lo que hizo fue que desprendió desprendió de un electrón, perdón, a otro elemento. ¿Y qué pasó? Pues que ganó un electrón, ¿no? Aquí está, vean. Va a tener 18 electrones y 17 protones. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que nuestro cloro tomó un carácter aniónico, ¿sí? Tomó un carácter aniónico y se volvió con carga negativa, ¿sale? Entonces, si yo quisiera unir, por ejemplo, esta molécula de sodio con esta molécula de cloro, yo podría, ¿por qué? Porque a mi sodio le falta un electrón y a mi cloro le sobra uno, ¿no? Ya que entró en forma aniónica. Entonces, estos dos yo los puedo unir en compuesto y formar el cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal de mesa que todos conocemos, ¿no? El NaCl, ¿no? NaCl, todos los días comen ustedes sal de mesa, ¿no? O al menos su mamá condimenta, ¿no? Alguno de sus alimentos con esta sal, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. ¿Dudas con lo que es un anión y con lo que es un catión? Siempre se necesita tener un anión y un catión en un compuesto, si no, no pueden entrar en compuesto, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Son cosas que ya han visto, ¿eh? O sea, no es nada del otro mundo, en realidad. Ok, entonces voy a pasar a diapositiva, chicos. Vamos a hablar entonces ahora de la estructura de Lewis, ¿sí? Entonces ya sabemos que, bueno, para la química tenemos como tal pues, elementos químicos. ¿Sí? Estos elementos químicos ya vimos que, bueno, no siempre van a ser neutros, pueden tomar carácter aniónico y catiónico. ¿Para qué? Para poder entrar en compuesto con otra partícula, ¿no? Otro átomo para formar como tal moléculas, ¿no? Entonces, ¿cómo es una manera que nosotros conocemos o la manera más básica que nosotros tenemos para representar una estructura en la que entraron en compuesto varios átomos? Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es por medio de la estructura de Lewis, una estructura que, bueno, ustedes ya conocen desde hace muchos años, la vieron por ahí de la secundaria, y que, bueno, en realidad nada más es como formar un rompecabezas, ¿no? O sea, no es nada complicado, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahí, lo vamos comentando, ¿sale? Acá tenemos algunos ejemplos. Esta estructura de Lewis puede que se la pregunten en tu examen. A veces ponen algún ejemplo a desarrollar una molécula por estructura de Lewis o les ponen por ahí un diagramita para que identifiquen ustedes a la molécula, ¿no? Entonces, sí es una pregunta que podría venir en su examen, ¿vale? Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen lo que es la estructura de Lewis, ¿no? No debe haber mucha explicación en esta parte.
Bueno, se trata de una forma esquemática de representar la unión iónica y covalente o metálica de dos electrones de valencia o más átomos, ¿sí? Entonces aquí, independientemente de qué tipo de ¿cómo se llama? Eh, unión tengamos, ¿no? O sea, de qué tipo de enlace tengamos, ya sea iónica, covalente o sea metálica, chicos, nosotros podemos representarla con esta estructura de Lewis, ¿vale? Esto con el fin de qué? Pues de completar la regla del octeto, ¿no? Es lo que se busca como tal, completar la regla del octeto en el elemento correspondiente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los ejemplos para que los vean. La cual indica que, bueno, la capa externa, bueno, debe contar con 8 electrones, ¿no? Eso ya lo sabemos, para estar completo eléctricamente, ¿sí? Eso ya lo sabemos desde hace muchos días, ¿no? Desde muchas semanas para atrás. Bueno, como ejemplo de estructura de Lewis, muchachos, aquí tenemos, por ejemplo, un cloro molecular, ¿sí? Un cloro molecular que, bueno, va a tener esta estructura, ¿sí? Esta formulita. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que, bueno, un cloro tomó un carácter aniónico, otro cloro tomó un carácter catiónico, ¿no? Este pudo haber sido el catión y este pudo haber sido el anión, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, esto ya se les había comentado, ¿no? Es muy común que ocurra en la naturaleza y más con los elementos que tienen estados en forma de gas, ¿no? Elementos que están en forma de gas o que tienen el estado gaseoso, es muy normal en el ambiente que tomen una estructura, ¿cómo se llama? Molecular, ¿no? Que se formen como tal un anión y un catión desde esa misma molécula y puedan estar en compuesto, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos, esta estructura de Lewis, que es lo que nos dice, bueno, que este electrón de este cloro se unió con el electrón de este cloro y bueno, los dos completaron su regla del octeto, ¿no? Al estar juntos, ¿va? Aquí podemos leer que, bueno, es una estructura de Lewis para un enlace covalente no polar. ¿Por qué no polar? Bueno, porque es el mismo elemento. Ahorita vamos a platicar por qué. De hecho, aquí en esta diapositiva que tenemos por acá, vamos a ver, pues, bueno, qué difiere un enlace covalente de un iónico y por qué, por ejemplo, el enlace covalente es a veces polar y a veces no polar, ¿no? De hecho, les adelanto un poquito, ese elemento, ese compuesto que estamos viendo ahorita es no polar. ¿Por qué? Porque ese elemento, estos, enlaces no, covalentes no polares, únicamente se van a dar entre elementos no metálicos idénticos, ¿no? Entonces vemos que el cloro, en efecto, pues es un elemento no metálico, ¿no? Y pues bueno, al entrar en compuesto, perdón, con un elemento que es idéntico, pues tenemos un enlace del tipo covalente no polar, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de esto porque los tipos de enlaces siempre se los preguntan, ¿va? Bueno, de este lado tenemos lo que estamos platicando aquí atrás, ¿no? El ejemplo que les había comentado de la unión que hay entre el cloro y el sodio, ¿no? Para formar esta molécula de cloruro de sodio. Aquí lo vemos, ¿no? Era lo que les comentaba hace unas semanas, que las familias, por ejemplo, las 7A, como lo son las familias 1A, se van a llevar súper bien, ¿no? Van a ser familias que, bueno, como a uno le sobra un electrón y al otro le falta uno, pues, bueno, va a entrar en compuesto muy sencillo, ¿no? Va a ser un compuesto que entren, pues muy fácil, ¿no? Se van a unir muy sencillamente, ¿no? En pocas palabras. Aquí lo vemos, por ejemplo, tenemos al cloro que le falta un electrón de este lado, ¿sí? Sabemos que tiene 7 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Y bueno, el sodio que va a tener uno, ¿no? Entonces, pues va muy sencillo que entren en compuesto, ¿no? De hecho, aquí se alcanza a notar mejor, miren, voy a acercarme un poquito. Aquí como tal ya le están dando el carácter aniónico al cloro y el carácter catiónico, ¿no? Al sodio. Entonces, aquí podemos completar la regla del octeto. ¿Qué observan aquí? Una diferencia clave, aquí esto, bueno, lo vamos a comentar ahorita, que bueno, por ejemplo, acá arriba en el enlace covalente, ¿qué ocurre? Se comparten electrones, ¿no? Aquí se comparten, o sea, los dos tienen los electrones y los dos están conviviendo con ellos, ¿no? Eso es algo representativo de los enlaces covalentes, ahorita lo vamos a platicar. En el caso de este compuesto que está aquí abajo, de esta estructura de Lewis para el enlace entre el sodio y el cloro, tenemos un enlace del tipo iónico, ¿sí? Pero ¿qué observan? Que el sodio le cedió todo su electrón o todos sus electrones, en pocas palabras, al cloro, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es un enlace iónico, es algo particular de los enlaces del tipo iónico, ¿sale? En los enlaces covalentes compartimos electrones. En los enlaces iónicos se ceden los electrones, ¿sí? En este caso, el sodio cedió su electrón, ¿no? Como tal al cloro. No sé si me doy a entender hasta ese punto. ¿Sí? Es algo que deben de saber también, ¿no? Porque, vaya, es clave, ¿no? Es algo básico de este tipo de enlaces. Bueno, como último enlace, como último ejemplo, vamos a ver este que está aquí abajo, está un poquito más feo. Este es más parecido a lo que les pueden llegar a poner en su examen. ¿Sí? Esta estructura de Lewis, que es un ácido sulfúrico, ¿sí? Ahorita pongo la fórmula porque ya le acerqué. Bueno, en realidad la fórmula es un HSO, ¿no? HSO4, ¿no? Es lo que tiene aquí, ¿no? H2, ¿sí? Tenemos aquí dos hidrógenos, una S del azufre
y 4 oxígenos, ¿no? Ahorita lo vamos colocando para que igual lo vean. Aquí observamos también una estructura del tipo covalente, ¿no? ¿Por qué una estructura del tipo covalente? Porque se están compartiendo electrones, ¿no? Como tal, si se observan aquí, tenemos 4 moléculas, o 4, perdón, átomos de oxígeno que están rodeando como tal a mi átomo de azufre, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que cada uno de estos oxígenos le está cediendo, bueno, no todos, ¿no? Porque si observan, por ejemplo, aquí está la molécula de azufre, ¿no? Voy a hacerlo con colores igual para que se alcance a ver, vean. Los electrones del azufre es este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá. Sí tienen que ser muy astutos, chicos, a la hora de armar estas estructuras, ¿eh? No tiene nada de difícil, pero vaya, deben de tener mucho cuidado de quién dejan en medio para que los enlaces les queden como deben de ser, ¿no? En este caso, observen, en el caso del azufre tenemos que sus 6 electrones, ¿por qué 6 electrones? Porque, bueno, está en la familia 6A, ¿no? Entonces, estos 6 electrones, si se dan cuenta, los acomodaron de esta manera, de tal forma que 2 electrones fueron cedidos a 2 moléculas a 2, perdón, átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, el oxígeno, pues estos 6 electrones que tenía, simplemente, pues, convivió con los otros 2 que les dio el azufre. ¿Qué pasó con estos electrones que tenían estos otros 2 átomos de oxígeno? Si se dan cuenta, aquí únicamente se cedió un electrón del azufre, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que los otros 2 átomos de hidrógeno se dieron su electrón a este átomo de oxígeno, a este otro también. ¿Para qué? Para completar sus reglas del octeto, ¿no? Entonces aquí tenemos una regla del octeto completa, otra regla del octeto completa, otra regla del octeto completa, otra regla del octeto completa y la del azufre, ¿no? La del hidrógeno, pues no hay tanta bronca, ¿no? Porque pues nada más tiene un electrón en su capa de valencia y pues bueno, no es necesario que cumpla su regla del octeto, ¿sí? Pero sí debe estar en octeto con otro elemento que sí esté cumpliendo su regla, ¿no? Entonces, aquí vemos, les repito, un enlace del tipo covalente. ¿Por qué el enlace covalente no polar? Bueno, sabemos que el no polar se da únicamente entre elementos idénticos, ¿no? Aquí, bueno, no metálicos también. Aquí en este caso, pues observamos que, bueno, son elementos sí no metálicos, porque tenemos al hidrógeno, tenemos al oxígeno y tenemos al azufre, son puros no metales, ¿están de acuerdo conmigo? No hay ningún metal ahí. Y bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué no es un enlace del tipo no polar? Porque no son idénticos, ¿sí? Tenemos no metales que son diferentes, entonces por eso es un enlace del tipo covalente, en este caso polar, ¿sí? Va a ser un enlace polar, ¿sí? Arriba pues era un enlace no polar, ¿vale? ¿Hasta aquí existe alguna duda, chicos? Vamos a ver otros ejemplos ahorita más de estos enlaces. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Está fácil, ¿no? No creo que tenga nada de dificultad. Eh, yo, profe, ¿cómo dijo eso del enlace polar? Mira, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver, José Manuel. Aquí tenemos una diapositiva dedicada a eso. Mira, aquí vemos la diferencia entre un enlace covalente del tipo polar y el enlace covalente del tipo no polar. Ahorita lo vamos a especificar más y vamos a dar detalles porque también difieren en electronegatividades. O sea, a la hora de calcular la electronegatividad que se da en estos compuestos, también aquí va a diferir. Ahorita comentamos esto. ¿Qué es lo que tienes que saber hasta este momento? Bueno, que el polar, bueno, obviamente estamos hablando del enlace covalente, ¿eh? No estamos hablando del iónico. El iónico se da entre un metal y un no metal, ¿sí? Ahorita platicamos de esto. Y el covalente, te digo, se da entre no metales, pero va a ser polar cuando tengamos elementos no metálicos diferentes, ¿sí? Polar. Y va a ser no polar, por ejemplo, el caso del cloro molecular que vimos allá atrás, va a ser no polar cuando tengamos elementos no metálicos idénticos, ¿sí? Ahorita platicamos de esto, ¿sí? Ahorita les proyecto esta diapositiva, pero eso es a grandes rasgos. De hecho, aquí vean los ejemplos. O sea, tenemos el flúor molecular, el bromo molecular, el yodo molecular, perdón, y el cloro molecular, ¿no? Porque, bueno, son ejemplos de enlaces del tipo no polares, ¿vale? Ahorita regresamos a esto y lo vamos comentando, ¿va? Nada más vamos a ver estas últimas estructuras de Lewis que tenía yo aquí preparadas. Bueno, la del fluoro de sodio ya la vimos, o sea, es muy sencilla nada más. Aquí vemos que este sodio, pues cede como tal este electrón al cloro, ¿no? Entonces, no hay falla, ¿no? Igual acá en el fluoro de bario tenemos, bueno, 2 moléculas de cloro y una de bario que va a estar céntrica, ¿no? Recordemos que el bario, bueno, ¿en qué familia se va a encontrar, muchachos? El bario se va a encontrar en la familia, ¿qué? Dos. ¿En la familia 2? 2A, ¿no? Sí, ¿no? La familia 2A, ¿no? Por eso va a tener 2 electrones, ¿no? Que van a estar, que se pueden ceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que bueno, que estos 2 electrones que tiene el bario los va a ceder, pero fíjense cómo lo cedió, ¿no? Les digo que sí deben de tener un poco pues de astucia, ¿no? A la hora de armar estas estructuras de Lewis. No es algo muy complejo, la verdad, o sea, ustedes lo saben, no es nada complejo esto, pero sí hay que tener un poquito de astucia, ¿no? Para que te coincidan los enlaces. Entonces, ven aquí, por ejemplo, este bario,
¿qué fue lo que le hicieron? ¿Qué fue lo que le hicieron? Lo pusieron en medio, ¿no? Lo pusieron en medio y lo pusieron en compuesto sus dos electrones, ¿no? Con las dos moléculas o con los dos átomos de cloro, ¿no? Para formar esta molécula de cloruro de bario. Pero, pues bueno, no les repito, o sea, hay que tener un poco de astucia, ¿no? A la hora de acomodar estos elementos. Bueno, la molécula de agua, que es muy sencilla de armar, o sea, la molécula de agua no tiene ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es un H2O, ¿no? Entonces, el oxígeno está en la familia 6A, ¿no? Le faltan dos electrones. Entonces, si tenemos un oxígeno y dos hidrógenos, pues no hay problema, ¿no? Porque pues, los dos hidrógenos van a completar la regla del octeto de este oxígeno, ¿no? Y de hecho, este enlace que ustedes observan aquí es un enlace del tipo puente de hidrógeno, ¿sí? El agua tiene un enlace que se le conoce como el puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es bien difícil de romper, ¿eh? O sea, es un enlace muy, pero muy exageradamente fuerte. Ahorita lo vamos a ver después de que platiquemos de los tipos de enlaces. Pero, vaya, lo que voy es que pues vaya, separar al agua en sus iones, sí requieres de un equipo especial para eso, ¿sí? No es algo sencillo que tú puedas hacer por separación de mezclas, ¿no? Como las que vimos al principio en el bloque 1, ¿no? Separar agua no, y filtrar agua no es sencillo, ¿sí? No es sencillo, no es algo que digas tú, ay, qué fácil, ¿no? Por eso hay purificadoras de agua, ¿no? Lo que ustedes ven ahí por sus casas, ¿no? Las purificadoras obviamente hacen que esta agua pase por diferentes filtros, ¿no? Por diferentes membranas filtradoras y al final les hacen un tratamiento químico, ¿no? Para que se puedan eliminar todos estos parásitos que, bueno, quedan como residuos, ¿no? Bueno, nada más para comentarles un poquito acerca del agua, ¿no? Si quieren saber más de esto, pues métanse a ver lo que es el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y lo que es también una purificación, pues, de agua, ya hasta la purificación máxima, ¿no? Que es llevarla hasta el punto de que sea potable. Esto es interesante, es bueno conocerlo. Pagan por eso, o sea, hay gente que se dedica a montar esta purificación del agua, la gente que trabaja, por ejemplo, en Conagua, ¿no? Que es a lo que se dedican los ingenieros que están ahí, y pues les pagan bien, ¿eh? Les pagan bastante bien, no crean que es algo a lo que no se pueden dedicar, ¿no? Para esto, ¿qué tienen que estudiar? Pues si les interesa o les llama la atención esto, que es raro, ¿no? Que a una persona les llame la atención esto, pues algo relacionado ya sea con ingeniería ambiental, ¿sí? O algo que sea relacionado, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Con ingeniería, ay, ¿cómo se llama esta otra? Agropecuaria, creo que se llama, ¿no? La ingeniería agropecuaria, pero bueno, eso ya es más para personas que, bueno, estudian o que están en localidades foráneas, ¿no? Pero bueno, vamos con otro enlace, ¿no? Sulfuro de sodio. Aquí, ¿qué tenemos? Es un sulfuro que va a estar en medio, ¿no? Y dos sodios que lo van a estar acompañando, ¿no? Entonces, este sulfuro de sodio, lo único que vemos es que, bueno, el sodio le va a ceder su electrón de este lado y el otro sodio le va a ceder su otro electrón de este lado. El azufre, pues sabemos que está en la familia 6A, ¿no? Entonces, si contamos, son 2, 4, 6 electrones, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué observamos además? Bueno, el sulfuro de bario, pues lo mismo, ¿no? Al azufre le faltan dos electrones, al bario le sobran dos, pues se entran en compuesto, ¿no? Muy fácil. Y bueno, el fluoruro de aluminio, ¿no? Este último que vemos por acá, que está un poquito más, pues, medio marciano. No creo que les pongan algo muy marciano en su examen, chicos, honestamente. ¿Por qué? Porque recuerden que estos problemas están destinados a que ustedes los hagan en máximo 1 minuto y medio. O sea, 1 minuto. Hagan la relación, hagan la regla de 3. Sabemos que el examen va a contar con 120 preguntas, me parece, 130, no recuerdo. Entonces hagan su regla de 3, no nada más de cuánto les corresponde por el tiempo de reactivo, ¿no? Entonces, como tip del examen, esto ya lo saben, ya están grandes. Yo casi no les doy a veces tips a los chicos de IPN ni de los de UNAM, porque ya están grandes, ¿no? Ya saben más o menos algunas estrategias, alguna que otra maña, ¿no? Ya lo saben, chicos, no se queden más de 2, 3 minutos en un reactivo, ¿sí? Si ven que un reactivo no le entienden, pasen al que sigue, ¿sí? Nunca se queden más de 5 minutos en un reactivo, más de 6 minutos. ¿Por qué? Porque están perdiendo tiempo para otro reactivo, ¿no? Entonces, si ven que de plano después de 2 minutos no le entienden esa pregunta, pasen a lo que sigue y pónganle un asterisco ahí a esa pregunta y regresan después, ¿sí? Ya saben, ustedes lo saben, son estudiantes, ya no son estudiantes nuevos, ¿no? Ya llevan pues, sus años recorridos siendo estudiantes. Ustedes lo saben que al final del examen hay ocasiones en las que se te ilumina el cerebro, ¿no? Y conoces esa respuesta, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, apliquen esa, de verdad. Otra cosa importante, chicos, no vayan a dejar ni mate ni física al final del examen, ¿eh? Dejen química o dejen biología, es lo que yo les recomiendo, porque son preguntas más directas. No vayan a dejar ni física, ni vayan a dejar comunicación, ni vayan a dejar matemáticas al final, ¿eh? No vayan a cometer ese error. ¿Por qué? Porque al final ya se ponen nerviosos. Imagínense que les quedan 30 minutos de examen y todavía les falta toda la sección de media sección de matemáticas, ¿no? O sea, pobrecitos de ustedes. Es mejor que les quede media hora
y les quede la mitad de reactivos de biología, que son más de pregunta directa, o sea, la mitad de los reactivos de biología son de pregunta y respuesta directa, no tienen que hacer tantos cálculos, a que les quede, por ejemplo, física, ¿no? Al final también, ¿no? Que tengan que hacer ahí 4 o 5 problemas, ¿no? Donde tienen que acordar de fórmulas, tienen que estar haciendo despejes, ¿no? A veces por el nervio nos sale mal el despeje, ¿no? Nos sale mal la resolución de esos problemas por dejar esto al final, ¿sale? Acuérdense, es estrategia, ¿sí? Más allá de conocimientos, que sí, debes de tener muchos conocimientos en esta parte, sí deben ustedes, chicos, pues, de tener una estrategia, ¿no? De cómo resolver este examen, ¿vale? Entonces, bueno, esto era con respecto a la estructura de Lewis, muchachos. Vamos a platicar de los tipos de enlaces. Los tipos de enlaces ya sabemos que, bueno, hay de varios tipos, como está el enlace iónico, el enlace covalente. Aparte tenemos el enlace metálico y tenemos el enlace del puente de hidrógeno, como lo son las fuerzas de Van der Waals. A caramba, ¿no? Nada más conocían el covalente y el iónico, ¿no? Y tal vez el metálico, ¿no? Hay otros tipos, ¿no? De hecho, a los que se van a dedicar a la parte de química, más adelante se van a dar cuenta que, pues, bueno, enlaces hay de muchos tipos, ¿no? Y variados. Entonces, bueno, no les platico más. Vamos a platicar primero que nada de lo que es un enlace, ¿no? ¿Qué es un enlace? O sea, recuerden que lo que estamos haciendo ya es formar moléculas, ¿no? O sea, ya vimos cómo es que un elemento se va a convertir en un anión, cómo es que otro se va a convertir en un catión, y bueno, aparte de esto, cómo es que van a poderse representar estas uniones, ¿no? Por medio de una estructura de Lewis. Vamos a ver ahora qué es este enlace, ¿no? Cómo es que se forma este enlace entre estos dos átomos, ¿no? Entre estos dos o más átomos, porque sabemos que en estas moléculas podemos tener más de 2 átomos, ¿no? Entonces, un enlace, chicos, como lo dice ahí, es una fuerza que mantiene unido a dos o más grupos de átomos, ¿sí? Es fuerzas, o sea, al final de cuentas son fuerzas, muchachos, ¿sí? Son fuerzas de atracción que van a tener entre ellos. Estas fuerzas, pues bueno, van a estar sujetas o van a estar fijas gracias a estos electrones, ¿no? Estas cargas que van a tener estos electrones. Bueno, vamos a platicar primero del enlace iónico. Ojo, también se le conoce como electrovalente, igual para que no los vayan a marear por ahí. Si les preguntan el tipo de enlace electrovalente, acuérdense que es el enlace del tipo iónico, ¿va? No se les vaya a olvidar. Bueno, ¿cómo es este enlace? El enlace se da entre un metal y un no metal, ¿sí? Esto es siempre, ¿no? Un metal y un no metal, ¿vale? Por eso lo pongo aquí en subrayado, porque es clave, ¿no? Eso es clave, ¿no? Que sepamos que es un metal y un no metal, porque a veces les ponen a identificar, por ejemplo, les ponen de los siguientes compuestos, ¿no? ¿Cuál de ellos tendría un enlace del tipo iónico, ¿no? O el de tipo electrovalente, ¿no? Les ponen ahí 4 tipos de compuestos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el que tiene, o cuál es el que tienen compuesto un metal y un no metal, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Pues para poder identificarlo como un enlace iónico, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el metal transfiere sus electrones al no metal, ¿no? Como ya lo vimos, recuerden que en el enlace iónico, ¿qué pasa? El enlace iónico no se comparten electrones, cedemos electrones, ¿sí? Entonces aquí el metal le va a ceder sus electrones al no metal, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre además de esto? Tenemos una diferencia de electronegatividades, muchachos, entre los átomos mayor a 1.7. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como ya lo vimos, ya saben lo que es la electronegatividad, va a ser ese potencial, ¿no? Que va a tener cada uno de los elementos de poder arrancar de los electrones a otro elemento más, ¿sí? Entonces, cada elemento pues va a tener cierta electronegatividad, ¿no? Por ejemplo, podemos dar el caso, para dar uno de los que están aquí, por ejemplo, de esta sal, ¿no? Esta sal que está acá, ¿no? Por ejemplo, este sulfuro de bario, ¿no? Ustedes no tienen a la mano la tabla de electronegatividades, yo sí, yo tengo aquí una tabla de electronegatividades a la mano, igual las pueden googlear, no hay ningún tipo de problema, o sea, si en el examen, si les preguntan electronegatividades, se las tienen que dar, eso sí, o sea, o se las tienen que dar en la tabla periódica, porque preguntárselas así de la nada, no creo, no se pueden memorizar todas las electronegatividades de todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Sería totalmente inhumano. Entonces, se las tienen que dar, ¿no? En caso de que vayan a hacer esto que voy a hacer ahorita. ¿Qué voy a hacer ahorita? Por ejemplo, les voy a demostrar que estas electronegatividades, en el caso del enlace iónico, son mayores a 1.7, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso del sulfuro de bario, ¿no? Como les había dicho. El bario, vamos a ver aquí, el bario tiene una electronegatividad, y aquí lo dice, de 1.5, ¿sí? 1.5, ¿no? 1.5 tiene electronegatividad del bario. Si quieren, lo pueden googlear, les digo, para que igual comprueben este dato. Y bueno, el azufre va a tener una electronegatividad de 2.5, ¿sí? El azufre va a tener una electronegatividad de 2.5. Ojo, este es un metal, ¿qué va a ser? Un no metal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, los haga o los reste? ¿Sí? Es lo que yo tengo que hacer, los voy a restar. ¿Qué va a ocurrir? De hecho, aquí hay un error, porque aquí deben que haber dos sulfuros de bario, me parece. Déjenme ver. Ah, no, nada más uno, no, sí, nada más uno.
Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, tal vez un mal ejemplo, porque aquí creo que nos va a quedar 1.5 la electronegatividad, ¿no? Nos va a quedar 2.5 menos, o a ver, a lo mejor tengo la mala electronegatividad, tal vez la agarré mal. No, la electronegatividad es de 3, es de 3, aquí es de 3 me parece, ¿sí? Entonces, al tener 3, 3.5 es 3.5. Al tener 3.5, si se dan cuenta, tenemos una resta de electronegatividades. O sea, 3.5 nos va a quedar menos 1.5, va a quedar a 2.5, ¿no? Entonces, esta electronegatividad, si se dan cuenta, es mayor a 1.7. También lo podemos comprobar, por ejemplo, con el caso del cloro de sodio, ¿no? Que es un caso, pues, básico, porque, bueno, tenemos un no metal, que es el sodio, y un metal, ¿no? Perdón, un metal que va a ser el sodio y un no metal, ¿no? Que va a ser el cloro. Entonces, igual, ¿no? Podemos hacer el mismo ejercicio, podemos calcular las electronegatividades, en este caso ahora del sodio y del cloro. Les repito, esto puede que se los pregunten, puede que no, pero igual es para complementar su estudio, chicos, ¿sí? ¿Qué sí es más clásico que les pregunten? Pues bueno, ¿qué es un no metal y un no metal? Y que, bueno, hay una transferencia total de electrones, ¿no? Eso sí es más común que se les puedan preguntar. Por ejemplo, en el caso del sodio, el sodio va a tener una electronegatividad, vamos a ponerlo aquí, de 0.9, ¿no? Y en el caso del cloro, el cloro va a tener una electronegatividad de 3.0, ¿no? Cl 3.0. Entonces, al hacer esta resta, 3.0 menos 0.9, ¿cuánto nos va a quedar, chicos? Por ahí. Va a quedar 1.9, ¿no? 1. No, miento, 1.1, ¿no? 1.1, ¿no? Entonces, 2.1, perdón, 2.1, estoy loco. 2.1, ¿no? 2.1, entonces, ¿se dan cuenta? ¿Es mayor esto? ¿A qué? A 1.7, ¿no? Obviamente. Entonces, tenemos que, cuando tenemos electronegatividades, entonces, chicos, mayores entre átomos, obviamente, a 0, a 1.7, pues vamos a tener un enlace del tipo iónico o electrovalente, ¿no? Como también se conoce, ¿va? Pero bueno, mucho texto, vamos entonces a ver el tipo de enlace covalente. El enlace covalente, muchachos, se da únicamente entre no metales, ¿sí? Se da únicamente entre no metales. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se van a compartir electrones. Ojo, no se transfieren como aquí arriba, ¿no? Aquí decía que se transfieren los electrones. Aquí se van a compartir los electrones, ¿vale? Entonces, ¿de qué tipo tenemos estos enlaces covalentes? Tenemos enlaces covalentes del tipo polar, ¿sí? Estos, chicos, recuerden, son entre elementos no metálicos diferentes, ¿sí? No metálicos diferentes, es el enlace del tipo polar, ¿sí? Y bueno, estos electrones como tal se van a compartir de manera desigual, como lo dice ahí, entre átomos de distintas electronegatividades. Aquí en este caso, las electronegatividades, chicos, la diferencia entre electronegatividades debe rondar entre el 0.4 y el 1.7, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos igual comprobar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico que vemos aquí. Vemos que en el caso, por ejemplo, del cloro, ya lo tenemos aquí arriba, ¿no? El cloro va a tener una electronegatividad de 3.0, ¿no? Y en el caso del hidrógeno, el hidrógeno pues va a tener una electronegatividad de ¿cuánto? De 2.1, ¿no? 2.1. Entonces, al hacer la resta, tenemos que, bueno, el cloro menos el hidrógeno nos va a quedar ¿cuánto? 0.9. Sí, 0.9, entonces tiene sentido, ¿no? Porque la electronegatividad va a rondar entre 0.9 y 1.7, ¿no? Entonces, al tener 0.9, nosotros estamos asegurando que tenemos un enlace, primero que nada, del tipo covalente y segundo, del tipo polar, ¿no? Sí, del tipo covalente polar, ¿va? Muy bien, entonces, por último, tenemos el enlace covalente del tipo no polar. El enlace covalente del tipo no polar se da únicamente entre elementos no metálicos, pero estos van a ser idénticos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado hace ratito. Aquí la diferencia de electronegatividad tiene que ser entre 0 y 0.3, ¿no? Como lo vemos acá. De hecho, pues les va a quedar casi siempre 0. ¿Por qué? Pues porque son los mismos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo resto, por ejemplo, la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del mismo cloro, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Cloro, que es 3.0, menos un mismo cloro, ¿no? Que sería 3.0, ¿no? Porque recuerden que esto se da entre, por ejemplo, el cloro molecular, ¿no? Que sería pues, esta configuración. Si yo resto estas electronegatividades, pues me va a quedar 0, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí comprobamos que tenemos un enlace del tipo covalente no polar, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Estos son los más importantes, el iónico y el covalente, ¿sí? Y el covalente, bueno, obviamente polar y no polar. Estos dos de acá que vamos a ver, el metálico y el puente de hidrógeno, son más sencillos de ver y más difícil que se los pregunten. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lo que no haya quedado claro, chicos. ¿Siguen ahí? Todo va bien, profesor. Muy bien.
Denme un segundo. Ok. A ver el chat también, porque hay unos mensajillos por ahí. Dicen, Ailú dice, ¿todo bien? Joshua igual, sí que todo bien. Igual, José David, perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, sí, es una pregunta clásica, ¿eh? Lo de los tipos de enlaces, eso siempre preguntan, ¿eh? Ustedes lo saben, pienso que, bueno, han hecho algún examen de este tipo y pues siempre viene, ¿no? O sea, de hecho, en el que hicieron de Comipens, en algún momento de su vida, igual venían preguntas de enlaces, ¿no? Les encanta poner este tipo de cosas, entonces, identifíquenlos bien, ¿sí? No, no son tantos, digo, y son fáciles de identificar, creo yo. Muy bien. Entonces, por último, tenemos los enlaces del tipo metálico y los otros dos que vamos a ver ahorita. Pero bueno, el enlace metálico, chicos, es muy fácil, únicamente se da entre metales, se presenta en metales o como tal en aleaciones, ¿no? Aleaciones metálicas. ¿Qué ocurre? Bueno, se unen los iones metálicos en forma de diferentes redes cristalinas, ¿sí? Es lo que va a dar de peculiaridad a los metales y por este motivo es que son conductores también, chicos. Cuando los átomos de metales entran en compuesto, muchachos, estos átomos, hagan de cuenta, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Pueden tomar diferentes estructuras, pueden tomar diferentes acomodamientos cristalinos. ¿Cómo lo puede ser? Por ejemplo, este acomodamientos típicos de cúbicos centrados en las caras, en la que los átomos se van a ubicar en las caras de este cubo, ¿no? Hagan de cuenta que esto se hace, pero así es una cadena enorme, ¿no? Son muchos bloques así de este tipo que se forman. Esa es una red cristalina de un metal, ¿sí? También tenemos otro tipo de ordenamiento, como lo es la centrada en el cuerpo, ¿no? Que podemos tener un átomo en el centro y este átomo, bueno, va a compartir enlace con átomos que van a estar en sus aristas, ¿no? Como tal, en este caso, los 8 electrones o los 8 átomos que van a estar en sus aristas, ¿no? Correspondientes. Ojo, estos no son electrones, ¿eh? Estos no son electrones, no son electrones estos, o sea, estos son átomos y alrededor de estos átomos están orbitando los electrones, ¿eh? Entonces, estos electrones que ustedes ven aquí, esta nube de electrones que se forma, porque de hecho eso es lo que se forma en un metal, nubes de electrones aquí que van a estar orbitando, estos electrones van a estar conviviendo entre ellos, ¿no? O sea, entre estos de acá, entre estos de acá, y por eso es que los enlaces son muy fuertes, por eso es que también los metales toman una forma muy rígida, ¿no? Al momento de ver la cohesión entre partículas que hay entre ellas. Eso lo vimos al principio, si se acuerdan, ¿no? La cohesión entre partículas es esa unión que va a haber entre los átomos, ¿no? Que hay dentro de una molécula como tal, ¿sí? Entonces, también tenemos otro tipo de estructura que se llama hexagonal compacta. Esta estructura, pues como lo ven, ¿no? Se forma un hexágono y, bueno, este hexágono va a estar en contacto todos los átomos, ¿no? Entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué peculiaridad hay o qué es lo que hace peculiar a este tipo de enlaces, chicos? Bueno, esto ya lo habíamos comentado cuando vimos elementos aislantes y elementos conductores, ¿no? Y además de, bueno, todo lo que vimos en esa parte. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que al tener estos espacios, estos intersticios que se les conoce, pues podemos nosotros, por ejemplo, un electrón podría caminar aquí sin problemas, ¿no? Sí, un electrón podría caminar por acá sin problemas, ¿no? Entrar y salir, ¿no? Por eso es que son conductores, chicos, ¿sí? Por eso es que son conductores los metales. Ya lo habíamos platicado, creo que lo vamos a ver, lo vamos a retomar en química orgánica cuando platiquemos de cadenas de carbonos. Las cadenas de carbonos, por ejemplo, en un polímero, por ejemplo, ustedes ocupan digamos, la baquelita, ¿no? No sé si alguien conozca la baquelita, obviamente lo tienen que conocer. La baquelita es ese material polimérico o cerámico, es un cerámico más bien, que, bueno, lo que ocurre con este material es el que se utiliza, por ejemplo, en sartenes. El mango del sartén, que ustedes donde agarran el sartén y que nunca se calienta, así dejen calentando el sartén una hora, no se va a calentar ese mango, es porque está hecho de baquelita, ¿sí? La baquelita, por ejemplo, pues va a tener una estructura totalmente desordenada entre sus cadenas, ¿no? O sea, vas a encontrar los átomos, o sea, unidos de esta forma, ¿no? O sea, todo enmarañado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un electrón quiere pasar por aquí, pues no lo va a lograr, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está muy enmarañado esta cadena, ¿no? Esta unión entre átomos. A diferencia de, por ejemplo, en las estructuras cristalinas de los metales, ¿no? Cuando hay enlaces metálicos, nosotros podemos tener una capacidad de, bueno, espacio intersticial. Esto se le conoce ya de manera muchísimo, pero muchísimo más formal como la brecha prohibida o band gap, ¿no? El band gap que se le conoce, esto ya es un tema ya de posgrado, pero este band gap es la pequeña separación que hay entre átomos y por ahí es por donde nosotros podemos hacer que pase un electrón. Cuando tenemos el caso, por ejemplo, de un semiconductor, muchachos, esta pequeña brecha, esta brecha prohibida o band gap, se abre o se cierra dependiendo sea el caso, ¿no? Por eso es que es un semiconductor, porque a veces conduce y a veces no, ¿sí? En el caso de los conductores, esa brecha siempre va a estar abierta y con una abertura constante, ¿no? Entonces apertura, perdón, constante. Entonces nosotros podemos concluir que pues, un elemento conductor siempre va a ser conductor, ¿no? Y un aislante, pues bueno, esa brecha va a estar cerrada casi, ¿no? Totalmente cerrada. Por ese motivo es que los electrones no pueden pasar por ahí. ¿Dudas?
¿Preguntas? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien, vamos a pasar a lo que sigue entonces, chicos. Si no hay preguntas por ahí, sí, todo bien. Estas celdas, más bien este tipo de estructuras cristalinas, no sé si se las van a preguntar, pero son típicas, y son básicas, además, en ciencia de materiales. Entonces, para que ustedes conozcan bien cómo es que se hace este enlace metálico, es aprenderse el bueno que se enlazan entre metales, ¿no? Ya no. No, o sea, también hay que saber un poquito y conocer un poco de estas estructuras, ¿no? Porque por estas estructuras, chicos, también a veces de esto derivan las propiedades que van a materiales, ¿no? Por ejemplo, que un material tenga una estructura cúbica centrada en las caras, un metal, ¿no? Y que un metal tenga una estructura hexagonal compacta, va a diferir mucho en las propiedades que tengan. De propiedades de maleables, propiedades conductoras, propiedades, por ejemplo, un elemento que tiene una celda, una estructura hexagonal compacta, por ejemplo, es el aluminio, ¿no? El aluminio al tener una hexagonal compacta, me parece que sí es el aluminio, no recuerdo si es centrada en las caras o es hexagonal compacta, recuerdo que era compacta. El aluminio pues le va a costar más trabajo conducir, ¿no? A pesar de que es un elemento conductor, tiene menores propiedades conductoras que, por ejemplo, un cobre, ¿no? Un oro, una plata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cobre, el oro, la plata tienen estructuras, pues me parece que son cúbicas centradas en el cuerpo, ¿no? Entonces va a tener más espacio para que puedan pasar los electrones que en una hexagonal compacta. En una hexagonal compacta la apertura es menor, ¿no? Es cuando vemos el caso de metales que no son tan conductores, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar a lo que sigue, muchachos. Ya nada más como últimos enlaces, vamos a platicar del puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, muchachos, se da por atracción electroestática entre como tal los protones y, bueno, como tal estos electrones que se dan entre, por ejemplo, este enlace se da muy peculiarmente, de hecho es el que se da en el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, el hidrógeno como tal, pues da o provoca estos enlaces de alta polaridad, ¿sí? O sea, el hidrógeno, a pesar de que, bueno, sea un elemento que tal vez se vea inofensivo ni nada, los enlaces covalentes que forma son pero muy fuertes, ¿sí? Son muy fuertes estos enlaces covalentes que forma. Y bueno, cuando está como tal en compuesto con agua, pues se vuelve muchísimo más, ¿no? De hecho, ustedes deben de utilizar un desionizador, que es lo que se le conoce a este equipo, para ustedes poder separar al agua en sus iones, ¿no? O sea, si hay que ocupar un equipo especial, ¿no? Que utiliza alguna técnica por ahí electrónica para poder hacer la separación de estos iones, ¿no? Y a veces ni siquiera se separa el hidrógeno, porque la verdad ni siquiera se separa el hidrógeno. Lo que separamos en ese desionizador son sales que llega a tener el agua, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ahí experimentos en el laboratorio, ¿no? Que hacemos alguna experimentación y requerimos agua desionizada. ¿Por qué? Porque a veces el agua que no está desionizada, chicos, ¿qué es lo que pasa? Que trae salinidad y esa salinidad puede hacer que tu reacción química no salga, ¿no? Porque, pues bueno, iones salinos puede que, si tú estás haciendo una reacción, por ejemplo, de bases o una reacción de neutralización, pues el tener sales ahí, pues te va a arruinar todo, ¿no? Entonces sí requieres a veces tu agua que esté totalmente desionizada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se mete esta agua en un equipo, es un equipo no muy grande, y este equipo lo que hace, pues es quitarle estas partículas, ya sea de iones, ¿no? De iones que sean impurezas. En este caso se les quitan iones de sodio, iones por ejemplo, de potasio que puedes llegar a tener, ¿no? De algunos otros tipos contaminantes, de otro tipo de contaminantes como cloros, ¿no? Pero en realidad no separas tú al agua del hidrógeno, ¿no? Ustedes pueden ver cómo se separa el agua del hidrógeno, sí, ¿cómo? Cuando ustedes hierven el agua, ustedes ven una separación del hidrógeno, ¿no? De esas burbujitas que ustedes ven que salen son burbujas de hidrógeno, ¿no? Pero pues en realidad vean hasta qué temperatura tenemos nosotros que subir el agua para que observemos una separación, ¿no? Y ya estamos viendo un cambio de fase, ¿no? O sea, un cambio de fase acuosa a una fase gaseosa, ¿no? Pero vean hasta los 100 grados centígrados, que es hasta donde se bulle mi agua, ¿no? Pero bueno, son cosas nada más para complementar, ¿no? Esta parte. ¿Qué hora tenemos? Son las 9:46. Bueno, vamos a platicar nada más de este puente, de estas fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals, muchachos, también es otro tipo de enlace que se llega a dar en la naturaleza. Este es más difícil que se los pregunten en el examen. No lo descarten porque igual es muy importante, es básico también, a pesar de que no lo parezca, es básico, ¿sí? ¿Qué nos dice esta fuerza de Van der Waals? Vamos a leer lo que dice. Dice que son fuerzas intermoleculares atractivas o repulsivas, las cuales actúan gracias a la existencia de dipolos permanentes en las partículas. A ver, ¿esto qué quiere decir en español? Hay partículas, chicos, que van a contener dipolos, ¿sí? ¿A qué me refiero con dipolos? Por ejemplo, aquí lo vemos. Por ejemplo, esta partícula, ahí, ¿sí estoy escribiendo? Sí. Esta partícula de CH2,
Aquí vemos una cadenota de carbono, ¿no? Este puede ser cualquier tipo de compuesto, debe ser un compuesto que, bueno, al entrar en contacto con algún grupo funcional, más adelante vamos a ver los grupos funcionales, o sea, los grupos aminas, los grupos alcoholes, pues bueno, va a estar formando una moleculota grandota, ¿no? No sé qué molécula sea, honestamente, pero pues bueno, aquí vemos el ejemplo del caso cuando tenemos dipolos, ¿no? Fíjense aquí tenemos dipolos y tenemos aparte puentes de hidrógeno. Vean cómo se está formando aquí este nitrógeno con este hidrógeno más este CO, ¿sí? Este carbono más este oxígeno, están formándonos por acá un puente de hidrógeno, ¿no? Este puente de hidrógeno que está acá, y si se dan cuenta se da entre cadenas, ¿no? O sea, esta cadena de acá es muy independiente de esta cadena que está aquí abajo, ¿no? Y si se dan cuenta, al estar juntas, o sea, al estar cercanas, se forman este tipo de enlaces, ¿no? Como lo puede ser este puente de hidrógeno que vemos acá, que si se dan cuenta, no está esta enlazada como tal con esta, así en forma pura, simplemente al estar cercanas, pues podemos formar este puente de hidrógeno, ¿no? Al igual que las fuerzas de Van der Waals, aquí vemos pues dipolos, ¿no? Dipolos de este lado de la cadena, de esta cadena de acá, y dipolos de este lado de esta cadena de acá, ¿no? Entonces, al tener estos dipolos, o sea, un polo positivo puede que se haya formado acá y un polo negativo, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener, pues, fuerzas de Van der Waals, ¿no? A veces ¿cómo se llama? Estas fuerzas o estos polos que se forman, estos dipolos, se forman entre los mismos hidrógenos, ¿no? Porque si se acuerdan, vimos al principio cuando explicamos moléculas, platicamos que el hidrógeno a veces cuando está solito, toma forma aniónica y otro toma forma catiónica para formar un hidrógeno molecular, ¿no? A veces eso mismo pasa en cadenas ya más grandes, ¿no? Cuando ya están en compuesto, ya tenemos estas cadenas juntas, completas, a veces los hidrógenos que están externos forman fuerzas de Van der Waals con hidrógenos que se encuentran de otras cadenas, ¿sí? No sé si me doy a entender, esto ya está un poquito más avanzado de entender, pero estoy tratando de ponerlo con el lenguaje más sencillo que puedo. No sé si queda claro. Joshua dice por ahí todo bien, no sé si es mensaje desde hace rato ese mensaje. Creo que un poquito. ¿Sí? No se preocupen, esta fuerza de Van der Waals, por ejemplo, tú, José Manuel, no te preocupes, no te la aprendas, igual esta de acá de puente de hidrógeno, conózcanlos nada más, o sea, sepan que, bueno, un puente de hidrógeno se da entre hidrógeno, y, bueno, una fuerza de Van der Waals se da entre dipolos, ¿no? De diferentes partículas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se los va a hacer, primero que nada, más cultos, y en segunda, pues, se van a encontrar con esto en la universidad, ¿no? O sea, quieran o no, vaya, así estudien lo que sea, van a ver una pequeña parte de química, ¿no? Entonces, esto lo van a ver ahí, igual para que ya lleven el conocimiento, pues, implícito, ¿no, muchachos? Pero bueno, son las 9:49, vamos a dejar la clase por aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya en la siguiente clase vamos a ver nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, arrancar ahorita con nomenclatura de compuestos inorgánicos nos va a tomar ahorita unos 15 minutos más, ¿no? Empezar con toda la introducción. Y pues nos vamos a pasar el tiempo de clase, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Vamos a ver nomenclatura de compuestos inorgánicos. Vamos a empezar a explicar qué tipos de nomenclaturas tenemos, o sea, cómo es que se determina primero que nada la nomenclatura, qué consideraciones vamos a tener con los números de oxidación, con la valencia de cada uno de estos elementos a la hora de formarlos en compuesto. Vamos a ver los tipos de nomenclatura, lo que es la nomenclatura sistemática de la UPAC, la de stock y la tradicional, sí, vamos a ver cómo se forman estas nomenclaturas, dependiendo sea el caso, y bueno, vamos a ver los elementos que los compuestos, perdón, que a ustedes les interesa, como lo son los hidruros, los hidróxidos, los óxidos, los ácidos y las sales de todos los tipos, ¿vale? Vamos a ver cómo se nombran estas y yo les voy a enseñar a nombrarlos, no memorizándolos, no memoricen, ¿sí? No procuren no memorizar nunca los nombres de compuestos químicos. Les voy a enseñar a hacerlos por medio de tablitas que, bueno, a mí me enseñaron por ahí en la vocacional número 9. Es un método que yo he utilizado desde hace muchos años y que lo sigo enseñando de esta forma y que funciona, ¿vale? Pues la siguiente clase yo espero que veamos todo el tipo de nomenclaturas inorgánicas para que, bueno, avancemos como tal ya a la última parte de nomenclatura que, bueno, no, de hecho no, todavía nos falta ver reacción química para después ver nomenclatura inorgánica, electroquímica y acidez, ¿no? Y ácidos y bases, ¿no? Que sería la última parte, me parece. Igual que geometría. Nos falta un montón, nos falta como la mitad del curso todavía. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos, dudas o alguna cuestión que tengan?